Después de haber hablado con especialistas de varias disciplinas, hemos reservado el último momento del año de las cosas como son a las cosas más difíciles de captar, que son las del alma humana y particularmente las de las profundidades del alma humana. Por eso hemos invitado a un psiquiatra, médico psiquiatra, que es psicoanalista también, y sucede que es el secretario técnico del Acuerdo Nacional, es decir, la persona que tiene como función escuchar todos los sectores y ver qué de racional se puede hallar en común para todos ellos. Max Hernández, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias. Leí hace poco un gran ensayo de Moisés Naim, que es un autor venezolano, que comienza con una frase que dije, debe haberla tomada de Max Hernández. Pensé yo que la había tomado y usted dice, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Bueno, esa fue una frase maravillosa de Ortega y Gasset. La cita Ortega, pero yo pensé que era de usted. No, yo la digo a menudo porque creo que esto es algo tremendo, pero que en este momento ha alcanzado cuotas realmente preocupantes. Y cuotas realmente preocupantes porque si siempre nos es difícil escucharnos, esta vez parece ser imposible. Parece ser imposible porque la desconfianza que ha crecido entre todos nosotros, tal vez por la pandemia, tal vez por los cambios aceleradísimos que estamos viviendo, tal vez por el profundo desarraigo que vivimos, y digo el profundo desarraigo que vivimos porque todavía recuerdo cuando hace muchos años un libro estupendo se llamaba El caballo de Troya de los invasores, y todos veíamos con alborozo el cambio en la mentalidad de nuestra sociedad, la apertura a Lima como una suerte de gran crisol en el cual todas las sangres iban a fundirse, y de repente como que súbitamente nos hemos asustado de nosotros mismos, de nuestra diversidad. De nuestra diversidad. Es como que nos hemos encontrado con nosotros mismos, porque en el nosotros hay una cantidad de otros muy, muy grande. Fernando, usted conoce perfectamente bien la poesía francesa, y hay un verso terrible que a mí me sorprendió, pero cada vez lo pienso más, cuando Rimbaud decía, je es otro. Sí. No, yo soy otro, no, sí. Yo es otro. Sí. Entonces, esa otredad que nos habita, terrible. Sí. Pero creo que si no aceptamos que tenemos otro adentro, va a ser enormemente difícil, y espero que este cierre de año nos augure algo mejor. Depende de nosotros, ¿no? Totalmente. Depende de usted, depende del Acuerdo Nacional. Bueno. Ahora, quería preguntarle, antes de entrar a temas institucionales, ¿qué valor simbólico tiene que el jefe de Estado, o la jefa de Estado en este caso, haya hablado en quechua? Parece poca cosa, pero no se había producido nunca en la historia del Perú. No sé si Gamarra, que era cusqueño hace 180 años, pero desde que yo tengo conocimiento de la historia del Perú, nunca ha habido un jefe de Estado, ciertamente no Castillo, que se dirigiera a la opinión pública en lengua quechua. A mí me ha parecido un hecho de una trascendencia simbólica absolutamente trascendente. De una trascendencia trascendente. Sí, mira, bien, vale la pena acentuarse. Es un énfasis. Bueno, sí creo que uno, que sea mujer, y dos, que haya hablado en quechua, pero en términos profundamente coloquiales. No es la arenga en quechua, es la frase amable en quechua, es la frase familiar. Y yo sí creo, mira, que hay en el Perú algo que probablemente tiene ribetes desagradabilísimos y
se ha prestado a abusos, pero mucha gente ha tenido una mama que hablaba quechua, mucha gente que era hispanohablante, y esa mama trajo un tipo particular de ternura y de repente también una musicalidad quechua, y creo que la posibilidad de recuperarla es fundamental. Yo sí creo. Yo decía que una pena gravísima de lo que ha ocurrido con el desgobierno del señor Pedro Castillo es que un hecho de trascendencia simbólica tan importante como que un hombre de campo, un hombre de la tierra, un hombre de la sierra, adquiriera la posibilidad de ser presidente de la República, tenía connotaciones extraordinarias, connotaciones simbólicas. Y fue desaprovechado porque trajo lo contrario de lo que se hubiera podido esperar. Todo lo contrario, todo lo contrario. Polarización y fracaso. Y fracaso. Y los vicios más rancios de los viejos politiqueros, para comenzar por la corrupción. Absolutamente. Entonces, creo que lo que necesitamos es rescatar esos momentos de ternura complicada. Ahora, tenemos que hacer un mea culpa bien grande todos los peruanos, ¿no? Eso también es otro hecho. Yo creo, por ejemplo, que el haber resobado la idea del fraude ha sido un error. No hablo ya del error político, hablo de un error mucho más grave. Sí. Porque si el triunfo de Castillo fue solo producto del fraude, no hay que pensar qué significó el triunfo de Castillo. Claro. Porque es un triunfo, sí, 40.000 votos, lo que fuera, pero era un hecho que validaba la democracia por un lado y que nos enfrentaba a la posibilidad de pensar por otro lado que nuestro país necesita una vasta reconciliación. ¿Y cómo se logra, usted que es psicoanalista, eso? Porque lo que hemos visto es que se ha acentuado nuestra polarización. Muchísimo. Entre Lima y las regiones, entre el mundo de la costa eventualmente y el mundo andino, entre la derecha y la izquierda, entre los que creen que nuestra economía está mejorando y los que dicen que no, que el neoliberalismo es intrínsecamente perverso. Todo se ha acentuado. Todo se ha acentuado y hemos perdido la capacidad de pensar. Hemos perdido la capacidad de tener un juicio, ya no voy a decir un recto juicio, pero un juicio medianamente equilibrado. Todos sabemos de antemano qué va a decir el otro y por lo tanto tenemos ya preparada la respuesta para lo que va a decir el otro. Entonces, poder preguntarse algunas cosas, por ejemplo, lo que ocurrió con Sendero Luminoso, genocida, atroz, brutal, dañino, pero fue un evento histórico brutal que no sé si hemos podido desmenuzar y digerir. Parece que no, porque hay muchas personas que interpretan todo en función del terrorismo, terrorista, no ven sino eso como explicación de todos los fenómenos. Entonces, si vamos a tener un planteamiento así de divisivo, así de maniqueo, donde vamos a decir que cualquier persona que dice, oye, tratemos de entender eso, es una suerte de terruco caviar, porque sí, cada vez viene. O si una persona dice, oye, yo estoy preocupadísimo por el desorden, creo que primero hay que poner orden antes de luego, es un fascista. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar entre nosotros? ¿Cómo vamos a poder hablar si el desdén del uno por el otro está presente? O una situación más grave, de un lado el temor que activa un desdén de superioridad frente al otro y del otro lado un dolor que produce un resentimiento que infunde rabia contra el otro. Es un cóctel verdaderamente siniestro. Y ahora, en este contexto que nos describe usted con tanta crudeza, ¿qué posibilidades le ve a una reunión
útil y significativa en el acuerdo nacional, porque ahí hay otros actores, no solamente políticos, hay empresarios, trabajadores, académicos, confesiones religiosas, y curiosamente, entre empresarios y sindicalistas han habido muchos más acercamientos que entre los políticos que dicen representarlos. Cierto, cierto. Bueno, nosotros estamos intentando impulsar, digo nosotros, porque es un grupo del acuerdo, pero esencialmente impulsado por la sociedad civil del Acuerdo Nacional y la Asamblea Nacional de Rectores y también la Asociación Nacional de Municipalidades. En el grupo de la sociedad civil pues están las iglesias, los empresarios, la sociedad de industria, y lo que queremos es que el Acuerdo Nacional sea el punto de partida de un gran diálogo nacional. El acuerdo es un espacio importantísimo, pero necesitamos incorporar más gente a este diálogo. ¿Qué gente? Provincias. Provincias, y uso la palabra provincias porque en esa palabra se desliza un poco el desdén de la capital, ¿no? Provincia, de provinces, sí, sí, de los vencidos. Sí, sí. En primer lugar, las regiones, con mucho más participación. Luego, las mujeres, en tanto que colectivo, que están desperdigadas, pero creo que son una fuerza y una mentalidad distinta que necesitamos. Una gran estudiosa de psicología planteaba que había un par de éticas muy claramente distintas, amparándose, por supuesto, en Weber y todos estos grandes pensadores, la ética del cuidado y la ética de la convicción. Yo creo que necesitamos un poco menos éticas de convicción y un poco más de éticas de cuidado. Porque si yo me oriento por aquello en lo que yo creo y creo que lo que yo creo es lo que realmente vale la pena, voy a estar un poco, como habíamos dicho al principio, en la situación de que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, pero creemos saber qué se debe hacer en esto que no sabemos qué hacer. Sí. Ahora, una de las divisiones más acentuadas es entre Lima y regiones. Usted mismo dice que falta en el Acuerdo Nacional presencia de más personas de las regiones, para no hablar de provincias, ¿no? Pero hay rectores. Hay rectores ahí y tenemos asociaciones, cámaras de comercio que han ido multiplicándose en las regiones, como lo pone en evidencia la gira que ha hecho el presidente de la CONFIEP, justamente el señor Caipo, por regiones, en busca de hacer lo mismo para su institución, ¿no? Absolutamente. Mira, la CONFIEP en este último tiempo, la Sociedad Nacional de Industrias en este último tiempo, los gremios en este último tiempo. Lo que pasa es que parte del impulso del acuerdo constituyó en la búsqueda de una concepción territorial de nuestro país, la famosa descentralización, que se llevó adelante, pero se ha llevado adelante con una serie de limitaciones para evitar calificativos más dañinos. Entonces sí, creo que necesitamos, por otro lado, sí, la Asociación de Gobiernos Regionales está presente, sí, pero conversando con muchos de los gobernadores regionales, hay una suerte de vacío, bache, entre el gobernador regional y los alcaldes provinciales, y entre los alcaldes provinciales y los alcaldes locales. Entonces, ¿cómo creamos una suerte de sinergia creativa? Ahora, lo de Lima sí, yo soy limeño mazamorrero hasta la pared de enfrente, pero también soy consciente de que aquello que Bernard Lavalle escribió es una verdad de apuño. Cuando hablaba de los criollos que nos independizaron, cuando hablaba de la élite de los amantes del país, de los redactores del Mercurio peruano, decía que habían vivido
un narcisismo limeño. Nos habíamos mirado en el espejo de Lima y habíamos creído que esto era el Perú. Reintroduce un concepto psicoanalítico por excelencia como narcisismo. Necesitamos una terapia todos. Doctor Max Hernández, muchas gracias por estar acá y por estas palabras. Yo quisiera que resuma, por favor, para despedirnos y para culminar el año acá en Las Cosas Como Son, ¿qué es lo que en su mejor sueño desearía para nuestro país? Si usted pudiera convencer a nuestros compatriotas de algo, de un punto, ¿qué sería? Fundamentalmente, que nos respetemos los unos a los otros. Mire, de repente, yo diría, así como en la política, de repente soy un viejo afrancesado, creo en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad, creo en lo personal, en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿Cómo amalgamamos virtudes ciudadanas con virtudes personales, espirituales, si queremos? Es un desafío mayor. En todo caso, muchas gracias por estar acá y por recordarnos cosas esenciales que a veces la urgencia de la actualidad nos hace olvidar. Muchas gracias. No había mejor manera de acabar el año que escuchándolo y recibiéndolo. Que tenga usted un feliz fin de año y que podamos hablar de cosas positivas sobre el acuerdo nacional y sobre el país el próximo año 23. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo muy